Comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono de la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosueli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2025-3. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de los trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En este nivel, ya ustedes como estudiantes deben tener la madurez de asumir el hecho ético de saberse encargado de la salud mental de sus futuros pacientes y consultantes. Haber tenido un acercamiento al área clínica a través de las distintas actividades teóricas y prácticas, y en especial, si no se los han dicho sus otros profes y todos los alumnos que están a mi cargo, se los digo, el tener su propia terapia psicológica. Esto implica el desarrollo de una responsabilidad personal y profesional, así como el hecho de estar en los últimos trimestres de la licenciatura en psicología. En particular, los que van a dedicar su actividad profesional al área clínica psicológica, su formación debe ser sólida a nivel teórico y a nivel práctico, pero más específicamente con un alto sentido de humanidad y de lo ético. Los profesionales de la psicología clínica deben tomar muchas decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico o las intervenciones psicológicas más adecuadas para los pacientes que acuden a sus consultas. La decisión ante muchas situaciones no es fácil y la solución debe tener en cuenta tanto un juicio clínico como esa experiencia del ojo experto. También la evidencia que aportan los datos empíricos y de investigación y las preferencias del paciente en concreto, que además se encuentra inmerso en un contexto social determinado. Sabemos que ahora los pacientes manejan mucha información acerca de la psicología, quizás un poco erróneo, y somos nosotros los indicados para desmitificar todos esos conocimientos y creencias distorsionadas en relación con los procesos de evaluación y terapia psicológica. Estas consideraciones guían lo que se conoce como psicología clínica basada en la evidencia. Les dejo este mensaje como una introducción de lo que veremos a lo largo del trimestre. No solamente veremos aquellos enfoques de la psicología clínica basada en la evidencia, que son los enfoques de corte cognitivo-conductual, sino todos los otros que también han enriquecido la práctica clínica psicológica. En esta primera sesión conoceremos la dinámica de funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Los felicito por tener esta participación el día de hoy. No es común que en teoría de los tratamientos 2 se incorporen los estudiantes, así que bravo por ustedes. En esta sesión también socializaremos el plan de evaluación y les informaré acerca de todas las fechas claves del periodo académico que recién comienza. Este espacio también es oportuno para que conozcan los nombres de las autoridades de la Escuela de Psicología. Estamos a cargo de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la profesora Arelis Laguna, la directora de la escuela, que es la licenciada María Querales, y la coordinadora de nuestra unidad curricular, que es la coordinadora del área clínica, que es la licenciada Shirley Montezuma. Recordemos, como en todos los trimestres, este se desarrollará a lo largo de las siguientes 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a cada unidad y 4 actividades sumativas que corresponden a la evaluación de esta asignatura.
Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1, 5, 7 y 9, siendo este el primer encuentro. El segundo encuentro síncrono será el 15 de octubre, el tercero el 29 de octubre y el cuarto encuentro el 12 de noviembre. Todos días miércoles y a las 7 de la noche. Como en todos los trimestres, van a realizar sus 4 actividades sumativas que deben ser entregadas de la siguiente manera. Esto deben tenerlo presente para que se organicen desde ya en sus entregas. La sumativa número 1, que debe ser consignada en la semana 4. La semana 4 va desde el lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 de octubre, siendo la fecha límite el martes 14 de octubre. Recuerden que ninguna de las actividades tiene prórroga, salvo esta fecha límite, es decir, su fecha de inicio es el lunes de esa semana y la fecha de cierre el domingo. Sin embargo, tienen 2 días extras para entregar esa actividad en caso de que se le presente un inconveniente, ya sabemos, con la conectividad, con la electricidad, etcétera. La sumativa número 2, que debe ser entregada en la semana 6, va desde el lunes 20 de octubre hasta el domingo 26 de octubre, fecha límite de esta segunda actividad, el martes 28 de octubre. La sumativa número 3, que debe ser entregada en la semana 8, que va desde el lunes 3 de noviembre hasta el domingo 9 de noviembre, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 11 de noviembre. Y la última actividad sumativa se entregará en la semana 10, que va desde el lunes 17 de noviembre hasta el domingo 23 de noviembre, siendo la fecha límite para esta cuarta actividad el martes 25 de noviembre. Este trimestre, que es el 2025-3, que recién comienza, tuvo como fecha de inicio este lunes 15 de septiembre y finalizará el viernes 5 de diciembre del presente año. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos, con una actitud ética y responsable. Teoría de los tratamientos 2 está organizada en 3 unidades de competencia. La unidad 1, que tiene como objetivo analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. La unidad 2, que tiene como propósito estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. La unidad 3, diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Para este trimestre 2025-3 se seleccionaron como estrategias de aprendizaje una presentación basada en el contenido de la unidad 1, un informe interpretativo basado en la primera parte de la unidad 2. Esta es la unidad más larga, su contenido es bastante extenso. Se seleccionó para la actividad sumativa 3 un portafolio que va a evaluar la parte 2 de la unidad 2 y la unidad 3, por sus características, se seleccionó un trabajo práctico psicológico.
En este punto es importante recordarles que deben realizar la votación para la aprobación del plan de actividades sumativas propuestas en el enlace del aula virtual que dice socialización del plan de evaluación de teoría de los tratamientos. Hasta donde revisé, solamente 3 personas habían hecho su votación. Recuerden que a medida que hagan esa votación, cuando se cierre una vez la semana que viene, entonces ya tendremos el plan de evaluación definitivo. Desde este momento también debe quedar claro cuáles son los requisitos, que espero ustedes no la requieran, para la solicitud de la actividad remedial. Recordemos que esta se hace su solicitud en la semana 10 y la semana 11 a través de la zona estudiante. El requisito principal es que hayan presentado obligatoriamente las 4 actividades sumativas y, por supuesto, no tener una calificación mínima aprobatoria para que se les sea aprobado este derecho a la actividad remedial. Ahora voy a proceder a explicar con detalle, de manera general, para que conozcan cada una de las actividades sumativas, haciendo especial énfasis en la actividad sumativa 1, que de acuerdo al cronograma, entonces debemos entregar en la semana 4. La actividad sumativa número 1, que evalúa la unidad 1, consistirá en la realización de una presentación. En esta presentación se revisará lo que es el tema de la unidad 1, que es modelos de abordaje terapéutico. El propósito de esta primera unidad, como ya les señalé, es analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Se describirán todos estos modelos de abordaje terapéutico y se incluirá el enfoque tanatológico. En este sentido, ya yo les publiqué en los recursos de consulta todo el material por el que pueden guiarse en la unidad 1. Una vez que ustedes realicen la lectura de ese material o de algún otro relacionado con psicoterapia, van a hacer una presentación en base al siguiente contenido de la unidad 1. Van a abordar los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Y en cada uno van a desarrollar los siguientes tópicos. De cada abordaje o de cada modelo, los principios básicos y los conceptos claves de cada enfoque. ¿Cuáles son los teóricos de referencia o los autores que han desarrollado toda su actividad psicológica y de investigación en cada uno de estos modelos? ¿Cuál es la aplicación de manera general en la práctica clínica de cada uno de estos modelos? ¿Por qué la aplicación en la práctica clínica? Porque hay unas patologías o algunos trastornos donde son más efectivos unos enfoques que otros. Entonces, esto es lo que van a describir en lo que se refiere a la aplicación en la práctica clínica. También deben identificar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos. Por tratarse de una presentación, es importante que hagan la respectiva argumentación del tema, que consiste en este caso en explicar la importancia de los enfoques teóricos en la psicoterapia y van a hacer una reflexión final acerca de cómo los enfoques teóricos influyen en la práctica clínica y en la relación terapéutica. Esta presentación, por su naturaleza, va a permitir exhibir el contenido de este tema, que como lo ven, tiene sus particularidades y es bastante extenso. Se trata de ofrecer información acerca de todos estos modelos a través de textos, imágenes. En este caso es una presentación, no es necesario que hagan video ni audios de la misma. Quiero que se centren en el desarrollo de contenido. Sí es importante que a nivel estético cuiden los colores de las
diapositivas de manera que se pueda visualizar de manera fácil y que la fuente del tamaño que utilicen sea legible, que haya una homogeneidad entre el uso de texto y el uso de imágenes adecuadas para apoyar el texto que ustedes describan en esa presentación. ¿Cuáles son las disposiciones de forma? Inicialmente, por ser una herramienta que manejamos todos, pensando en el tema de la conectividad, pues esta va a ser diseñada, esta presentación en PowerPoint. Sin embargo, si ustedes desean realizarla en Prezi, en Canva o en alguna otra aplicación, lo pueden hacer siempre y cuando verifiquen que el enlace de su presentación se encuentre disponible para el momento en que sea corregido. Esta presentación debe contener entre 20 y 30 láminas, como en la descripción de la actividad dice elaborar 20 o 30 páginas diseñadas en PowerPoint u otra herramienta tecnológica que permita la atención y atracción del tema. Eh, Sé que está permitido el uso de la inteligencia artificial, pero en el caso de estas actividades de teorías de los tratamientos no lo recomiendo. Lo recomiendo solo a nivel de estructura, pero a nivel de contenido, recuerden que la inteligencia artificial contiene muchos errores. Por eso en cada una de las unidades les coloqué un material que es coherente con el contenido de cada una de las unidades. Así que en lo posible eviten centrarse solo en el uso de estas presentaciones con inteligencia artificial, porque además es muy superficial el manejo de contenido. Esta presentación debe contener un mínimo de 20 láminas y este mínimo de 20 láminas va a incluir la introducción, las conclusiones, la argumentación y las referencias. La lámina 1 debe contener una homogeneidad con respecto a lo que es el membrete de la universidad, el título centrado, que en este caso es modelos de abordaje terapéutico, es el título de la unidad 1, el nombre completo de ustedes, el número de cédula, porque me ha pasado que entregan presentaciones sin colocar sus datos. Y como estoy a cargo de las dos secciones, y si bajo los trabajos no voy a saber de quién es cada presentación. Entonces es importante que sus trabajos lleven su respectiva identificación, la sección a la que pertenecen, el nombre correcto del tutor. También me he encontrado trabajos que tienen los nombres de otros tutores, ciudad, mes y año. Esta presentación lleva introducción, el desarrollo, que es el contenido de todos los modelos y sus especificaciones, las reflexiones, que es la argumentación del tema, y las conclusiones, que no es lo mismo. En las conclusiones, ustedes van a describir un resumen de los aspectos abordados en la presentación y las reflexiones es esta argumentación del tema que les mencioné hace un ratico. Y todos los trabajos, aun cuando no sea un criterio de evaluación, debe incluir sus referencias bibliográficas. Esta presentación la van a incorporar en este formato PowerPoint o en PDF. O si utilizan el enlace de Canva, lo pueden poner en PDF y que esté abierto ese acceso. Esta presentación, ya sabemos, todas las evaluaciones tienen una ponderación del 25% que luego representan el 100% de la calificación al final. Todas las evaluaciones están calificadas sobre 100. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta presentación? La calidad de la información, es decir, que esa información sea coherente con lo descrito en la bibliografía especializada del área, que esté descrito correctamente todo el contenido, que esté bien organizado, que tenga impacto visual. Este impacto visual se refiere a que estén bien especificado o esté homogéneo lo que es el uso de texto con el uso de imágenes y que se cumplan las reglas ortográficas, y la reflexión tiene, que es la argumentación, tiene un puntaje especial. Esta primera actividad se entrega en la semana 4, que es desde el lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 de octubre, fecha límite, martes 14 de octubre. Ahora, con respecto a lo que es la actividad sumativa 2, que va a evaluar la primera parte de la unidad 2,
Se seleccionó como estrategia la realización de un informe interpretativo. En este informe interpretativo tiene como objetivo el estudio de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje, manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica técnicas terapéuticas del abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. En esta actividad sumativa 2 van a elaborar un informe interpretativo basado en el análisis de los siguientes elementos teóricos. En primer lugar, la importancia de las técnicas e intervenciones en la terapia psicológica. Definición de cada una de las técnicas que describo a continuación y el procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales. Se seleccionó la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, exposición y respuesta preventiva, terapia de aceptación y compromiso. Con respecto a las técnicas psicodinámicas, el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con la resistencia y la psicoterapia psicodinámica breve. En lo que respecta a las técnicas humanistas, técnicas, empatía y comprensión, reflexión y autoconocimiento, terapia centrada en el cliente y terapia de grupo humanista. Con respecto a las técnicas de gestal, conciencia y awareness, que es el darse cuenta, trabajo con el cuerpo, terapia de grupo gestal, experimentación y acción. En lo que respecta a las técnicas existencialistas, búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. Por lo que se refiere a las técnicas integrativas, la terapia cognitivo-conductual integrativa, la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Con respecto a las técnicas tanatológicas, el trabajo con el duelo, la terapia de aceptación de la muerte, el apoyo emocional en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. También en esta unidad 2 ya les dejé un material. En este caso, también pueden ubicar el material denominado Psicoterapia, Teorías y Prácticas de Sharp. Es un material del año 2019. Con respecto a las disposiciones de forma, este informe de tipo interpretativo contiene algunas particularidades. Las particularidades que debemos sujetarnos a los elementos institucionales, en el cual en la primera página van todos los elementos de la portada institucional, un desarrollo de 12 a 20 páginas que le da suficientemente amplitud para desarrollar todos los temas, que ya después lo conversaremos en la actividad síncrona 2 en particular, el desarrollo de cada uno de los temas, seguir las normas del manual de realización de pregrado de la universidad, que todo el texto esté escrito en Arial 12 con un interlineado de espacio y medio y siguiendo el formato institucional. Los criterios de evaluación para este informe. Todo informe lleva su introducción, en este caso, describiendo cuál es el objetivo y la tesis central de acuerdo al tópico psicológico estudiado, que son la descripción, la definición y el procedimiento de cada una de estas técnicas, la calidad de la información, es decir, que lo que esté descrito en ese informe se corresponda con lo que indica la literatura del área, que esté bien organizada la información, que se haga la conclusión, que se incluyan diagramas e ilustraciones. En este caso, ustedes pueden hacer cuadros pequeños sinópticos o de resumen de cada una de las técnicas o de los aspectos comunes de cada uno y así. Y por supuesto, la redacción y la ortografía. Esta segunda actividad se entrega en la semana 6, que es desde el 20 de octubre hasta el 26 de octubre, fecha límite 28 de octubre. En lo que se refiere a la actividad sumativa número 3, que va a evaluar la segunda parte de la unidad 2, consistirá en la realización de un portafolio, donde igual se va a evaluar ese contenido de la unidad 2,
pero esta va a estar centrado en lo siguiente. Igual, importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica, como es la evaluación y diagnóstico, el establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos de acuerdo a los modelos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. En ese portafolio también van a describir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada protocolo en el área clínica. Van a hacer su argumentación, que es poder explicar la importancia de manejar las bases teóricas de los protocolos y el procedimiento de cada una de de esas técnicas terapéuticas para el abordaje en específico de lo que son las patologías en el adulto y el adulto mayor. Las particularidades del protocolo, pues las discutiremos en su respectiva oportunidad. Pueden hacer uso de varios de las páginas o aplicaciones como Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlog, Willy y por supuesto Canva. Aquí también esta parte del contenido también es bastante extensa. Pueden ir revisando la guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología de Tratamientos Psicológicos que está en su página. Esta tercera actividad se entrega en la semana 8, que es desde el 3 de noviembre hasta el 9 de noviembre, fecha límite martes 11 de noviembre. Con respecto a la actividad sumativa número 4, que es la última, esta evalúa la unidad 3. En este caso, se seleccionó como estrategia la realización de un trabajo práctico psicológico, apegado a lo que es el propósito, que es el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Otro de los objetivos de esta unidad es el manejo de la estructura y la planificación de estrategias de abordaje de los distintos trastornos emocionales de la ingesta, que son los trastornos de la conducta alimentaria, las fobias, el manejo de los duelos, familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos y residuales. Esto es los trastornos neurocognitivos. En este caso, deben desarrollar un plan de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Si ustedes recuerdan, el contenido de Teoría de los Tratamientos 1 es enfocado más que todo en el área infanto-juvenil. En este caso, pueden darse cuenta que Teorías de los Tratamientos 2 está enfocado en el adulto y el adulto mayor. Van a realizar un trabajo práctico donde van a desarrollar un protocolo de tratamiento para un paciente adulto o adulto mayor que presente, puede ser un caso real o hipotético, preferiblemente que sea un caso real de un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, duelo migratorio o por muerte familiar significativo, pacientes con enfermedades crónicas o terminales y trastorno neurocognitivo. O sea, van a escoger un caso que tenga alguna de esas condiciones, no que tenga todas esas condiciones. Y este protocolo de tratamiento lo van a hacer según alguno de los enfoques vistos en las unidades 1 y 2. Es decir, que en ese sentido les dejo la apertura para que escojan el abordaje mediante el cual van a desarrollar su caso. En este trabajo deben identificar los datos de ese paciente. Recuerden que aun cuando se trate de un caso hipotético, debemos resguardar los datos de identificación de este paciente, por lo cual solo vamos a mencionar las iniciales de sus nombres y apellidos, el motivo de consulta, en este caso con fines académicos, vamos a desarrollar un protocolo de tratamiento, las fases de intervención. Ya esto lo vamos a ver cuando veamos ese contenido, que cada uno de los abordajes tiene sus fases, que es fase inicial, fase media y la fase final o la fase de cierre. Cómo se hacen los objetivos y cómo se planifica y estructura el seguimiento, la evaluación de la aplicación de ese protocolo de tratamiento. Es importante hacer un cuadro para sistematizar todos estos elementos, ya que es una manera de poder visualizarlo de una manera gráfica y que no sea solo texto. Es importante que justifiquen la escogencia del modelo de abordaje terapéutico,
apoyándose, por supuesto, en la teoría del área. Si escogen el enfoque cognitivo-conductual, pues ya sabemos que eso es basado en la psicología clínica de la evidencia. Si escogemos el modelo psicodinámico, explicarán las razones. Si escogen el gestal, explican sus razones y así sucesivamente. Van a desarrollar una entrevista clínica de la cual deben incluir su formato como un anexo, apoyándose en la teoría de la unidad 3. No es lo mismo quizás una entrevista bajo el modelo cognitivo-conductual que uno psicodinámico, uno de gestal, porque cada uno tiene un énfasis en áreas en particular. En este caso, en esa entrevista deben recolectar lo que son los datos relevantes de los pacientes, las iniciales, el nivel académico, la edad, que es importante, la ocupación, el genograma, que es el diagrama de la familia del paciente identificado, ese modelo de consulta inicial, en qué consistió el proceso de evaluación psicológica, que debe ser coherente con el abordaje teórico. Después hablaremos de eso también. No es lo mismo que usted use pruebas proyectivas y el abordaje de intervención va a ser cognitivo-conductual. Lógicamente, desde la coherencia, el proceso de evaluación debe ser basado en test más objetivos y test psicométricos. Entonces, esas cosas debemos tenerlas presentes en este último trabajo. El tratamiento sugerido, cómo es la evolución, si bien es cierto que no van a hacer la intervención quizás como tal, sino una propuesta, pues cómo sería esa evolución, cómo será el pronóstico y cómo se finalizaría el tratamiento. Si es relevante, van a incluir la información del tratamiento farmacológico del paciente identificado si aplica el caso. Si es un paciente con un trastorno neurocognitivo, un trastorno o un paciente con un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, muy probablemente haya la intervención de este tratamiento farmacológico que debe ser indicado, como ustedes saben, por el psiquiatra o el neurólogo. Los psicólogos bajo ninguna circunstancia medicamos. Este trabajo práctico psicológico lo van a plasmar en un informe. Ese informe igual debe llevar su introducción, cuál es el objetivo de este informe, el desarrollo, donde van a plasmar y van a describir esa situación problemática que va a estar en coherencia con ese motivo de consulta. El trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, el trastorno neurocognitivo, manejo del duelo, etcétera. Luego van a establecer la hipótesis diagnóstica o el diagnóstico individual de acuerdo al manual diagnóstico DSM-5. Ahí sí yo les pongo el criterio de que van a hacer esta hipótesis diagnóstica en base al manual diagnóstico de DSM-5. Deben describir el cuadro, el plan de intervención propuesto por fases y sesiones, nombrando específicamente cuáles son las estrategias o las herramientas terapéuticas que van a aplicar según el enfoque teórico utilizado, las conclusiones de su informe. Si utiliza evidencias gráficas, en este caso, resultados de pruebas, el formato de la historia clínica, estas van a ir como anexo. Este caso real o hipotético puede ser cualquiera, no tienen que ser todos, pues uno de los que se especifican a continuación. Y recuerde que es en un adulto, adulto joven medio o un adulto mayor. Un trastorno depresivo. ¿Qué tipo de trastorno? Depresión leve, depresión mayor o distimia, que es el tratamiento depresivo persistente. Un trastorno de ansiedad, puede ser ansiedad generalizada, episodio de pánico o una fobia específica. Trastorno de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia, atracones o pica. Duelo migratorio o por muerte de un familiar significativo. Un paciente con alguna enfermedad crónica o terminal como diabetes, cáncer, lupus, VIH y los distintos trastornos neurocognitivos que casi siempre se presentan en los adultos mayores. Realizan entonces su evaluación del plan de intervención, incorporando los cambios observados y estableciendo el logro de los objetivos o metas establecidas, que esto se plasma en el pronóstico. En este caso, hay un artículo bien interesante que se llama la formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica. Igualmente lo abordaremos en esa última actividad de Bernardi. Este es un artículo que está alojado en la revista de Psiquiatría del Uruguay.
esto es un artículo del año 2014, es bien organizado, está estructurado y les indica paso a paso cómo hacer ese análisis del caso en aras de proponer ese plan de intervención. Los resultados, bueno, como ya les dije, lo van a comunicar a través de un informe que, como en el informe interpretativo, deben cumplir con el requisito de la portada institucional. Puede tener un desarrollo de 10 a 15 páginas para que tengan la suficiente amplitud de desarrollar toda la información solicitada, seguir las normas de realización del manual de pregrado de la universidad, letra real 12, interlineado espacio y medio y formato institucional. Los criterios de evaluación para esta última actividad es la introducción, descripción de la situación problemática psicológica, que eso incluye cómo van a describir ese motivo de consulta, cómo es esa entrevista clínica, la propuesta de solución o el plan de evaluación como tal, que es el plan de intervención, la reflexión que ustedes tengan de su aprendizaje y, por supuesto, la redacción y la ortografía. Esta última actividad se entrega en la semana 10, que va desde el 17 de noviembre hasta el 23 de noviembre, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 25 de noviembre. Estas, de manera general, son todas las actividades que se tienen contempladas para darle desarrollo a este trimestre 2025-3. Si alguno tiene alguna duda que le surge en este momento, es su oportunidad para hacer la aclaratoria. Si no, recuerden que igual vamos a tener este, el segundo encuentro o me pueden escribir perfectamente a través de la mensajería del aula virtual que yo a la brevedad posible les doy respuesta a sus inquietudes. Si alguno tiene alguna duda en relación con el plan de evaluación, recuerden entonces hacer su votación en el enlace que dice realización de los trabajos, perdón, socialización del plan de evaluación para poder luego eh, hacer la entrega definitiva. Ok, gracias, Soraili. ¿Algún otro compañero que tenga dudas? En cada una de las unidades ya tienen material en los recursos de consulta para que puedan irse familiarizando con todo el material. Si tienen alguna duda específica del contenido, siéntanse en la libertad de escribirme. Este es un material que de verdad amerita bastante lectura. Ya vieron que los modelos, aunque algunos de los estudiantes a veces comentan que, ajá, en la actividad número 1 no entendí perdón, la inquietud de José. No entendí lo de la reflexión y la conclusión. Se debe hacer una por lámina. Correcto. La reflexión es una cosa, que es la argumentación del tema, y las conclusiones es algo aparte. Las reflexiones y las conclusiones no son lo mismo. ¿Ok? Las conclusiones es un resumen de todo el contenido teórico que se plasmó en el desarrollo, y la reflexión es argumentar la importancia del tema con sustento bibliográfico. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Elizabeth no tiene dudas. Aclarada la duda de José. Ok, de todas maneras, los invito a que les den una repasadita a cada uno de los modelos. Como les venía diciendo, es una información bastante extensa con respecto a lo que son los autores, los principios, los conceptos claves. En, muchas veces ustedes dicen que es una repetición de contenido. En este caso no es una repetición de contenido porque nos vamos a centrar específicamente en lo que es el desarrollo de la psicoterapia por modelos. Pues, por ejemplo, en el caso de los principios de la psicoterapia psicodinámica, está el inconsciente, los conflictos intrapsíquicos, los mecanismos de defensa,
el desarrollo psicológico, los conceptos de transferencia y contratransferencia, el concepto de las resistencias, compulsión a la repetición, los procesos primarios y secundarios, la ambivalencia afectiva, que no son términos eh, que han desarrollado a lo largo de todas las otras. Quizás en la universidad se le hace mayor énfasis a lo que es el enfoque cognitivo-conductual, entonces quizás ustedes estén más familiarizados con los principios de este enfoque, tales como los esquemas cognitivos, como es la cognición, el aprendizaje, los tipos de reforzamiento, qué es conducta, las atribuciones, lo que es la autoeficacia, los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas, que ya van a ver que estas distorsiones cognitivas son muy importantes en la técnica de la reestructuración cognitiva, el condicionamiento clásico, la metacognición y así sucesivamente. En el caso del enfoque gestal, que a lo mejor es nuevo para algunos, está el tema de lo que son los principios psicológicos y los principios terapéuticos, el darse cuenta, la conciencia, el aquí y ahora, figura a fondo, las polaridades, el concepto, el holismo, la experimentación, el enfoque en la relación terapéutica y todo lo que indica cada uno, asimismo, en lo que son el enfoque tanatológico, que quizás es algo nuevo, los conceptos tales como duelo complicado, las pérdidas anticipadas y las no resueltas, los traumas, el crecimiento postraumático, reconciliación, significado y propósito. O sea, bueno, tienen bastante trabajo por hacer. Si no tienen más dudas, entonces podemos dar por culminado este primer encuentro síncrono para Teoría de los Tratamientos 2, secciones 1 y 2. Muchas gracias por su participación, su asistencia y atención. Que tengan buenas noches.